Te decía, Rodrigo, ¿me escuchás ahí? ¿Me Sí, escuchás? sí. Te decía que uno cuando habla de guerra, o mejor dicho, digamos, del uso, digamos, del ejército, uno en muy pocos casos lo utiliza contra su propia ciudadanía, ¿viste? Son situaciones extremas las que en principio habilitarían ese tipo de medidas. Pero bueno, me interesa y me gusta mucho el tenor de las respuestas, porque uno a veces lo que entiende, quizás porque uno tiene alguna suerte, digamos, de idea preconcebida, ¿no? Que el concepto de desaparecido es chocante para muchas generaciones, ¿no? Para muchas personas que ya la sola palabra eh, es, como alguien dijo por ahí, es aberrante o choca. Eh, Me interesa por ahí pensar de que esta respuesta que ustedes le dan, digamos, una cierta coherencia a la respuesta de este hombre, eh, viene dada a partir, digamos, de lo que nosotros vimos en las clases anteriores. Tal vez si no hubiéramos dado esas clases o no se hubieran acercado a los conceptos jurídicos de ausencia, ausencia con presunción de fallecimiento y de los plazos que uno tiene que esperar para que un juez resuelva y declare el fallecimiento de una persona, quizás la respuesta hubiera sido otra. Hoy, con esos conocimientos previos, ustedes ya han analizado si la respuesta estaba bien o estaba mal, desde el punto de vista por ahí conceptual. Y me parece muy acertada ese camino que tomaron, me parece muy bien. De todos modos, hay una cuestión que es neurálgica en lo que sería, digamos, el análisis de la respuesta. Cuando él responde, y esto vinculado a lo que decía Jeremías, de que eh, desde el punto de vista de la iglesia y demás, digamos, de los conceptos que pregona la iglesia, hubiera estado mal que, por ejemplo, dice él, que el Papa no hubiera dicho algo. ¿Por qué? Porque era su función como ser, digamos, como representante de la iglesia, de preguntar o de alguna manera bregar por el reconocimiento de algunos derechos vinculados a creencias religiosas y demás. Y que él dice, hubiera estado mal que no preguntara, hubiera estado mal que el Papa no dijera algo. Pero fíjense que él, Un video de Videla. Ah, la dictadura y todo eso. Está con el micrófono muteado, profe. perdón, se corta a veces, se está cortando internet por el tema de la lluvia, parece. Hay algún problemita técnico ahí. Bien, le decía, No hace nada, profe. él decía que hubiera estado mal que, por ejemplo, el Papa no preguntara, pero la cuestión, digamos, él dice, el desaparecido es un ente. Lo que él oculta cuando menciona esto, y ahí está el análisis más fino desde el punto de vista jurídico que me gustaría que ustedes también hagan, que lo piensen, que lo sigan masticando en estos próximos días, es que él desconoce de que estas personas, respecto de las cuales se le pregunta, en muchos casos fueron sustraídas, ¿sí?, a partir de actos de violencia, en algunos casos de sus propios domicilios, en algunos casos, digamos, de sus lugares de trabajo. Y lo que estaba haciendo el Estado en ese momento era prácticamente no dar ninguna respuesta a las personas que, por ejemplo, pedían para saber la ubicación física de la persona ausente. Una cosa es una persona que se ausentó, digamos, en su lugar de residencia habitual, y otra cosa es que a un sujeto, a un ciudadano, lo saquen Lo algunas fuerzas de secuestraron. seguridad, exacto, de su domicilio o de su lugar de trabajo y que después, y de pronto, nadie pueda decirte en qué lugar estaba detenido y bajo qué condiciones o bajo qué imputaciones. Entonces, en ese caso, el Estado sí tiene una obligación de responder. Y cuando el máximo representante digamos, en este caso del Poder Ejecutivo, pero puede ser el Poder Judicial, si un juez o un representante del Poder Ejecutivo, un gobernador, un presidente constitucional o de facto, en algún caso a ustedes les dijera, es una entidad, puede que esté vivo, puede que esté muerto, y no te da una respuesta satisfactoria sobre, por ejemplo, el lugar de ubicación de la persona que ha sido secuestrada, obviamente estamos hablando de una situación que es completamente reprochable para el derecho. Imagínense que una persona que simplemente se ausentó, el Estado te da la posibilidad de, por ejemplo, arbitrar mecanismos judiciales y legales, ¿no? Como para que una persona interceda para administrar sus bienes,
¿cómo el Estado no te va a dar una respuesta si una persona fue secuestrada? ¿Entienden? Entonces ahí está el gran problema. Esa respuesta, diciendo como digamos, de alguna manera dando a entender de que el Estado no podía hacer nada ante una persona que uno no sabía si estaba viva o estaba muerta, prácticamente te dejaba sin ningún tipo, digamos, de alternativa, más que, por ejemplo, ir por la vía de un habeas corpus para que un juez tratara de buscar a la persona detenida. Muchos de esos habeas corpus que se presentaban terminaban prácticamente rechazados porque el Poder Ejecutivo no te decía dónde estaba la persona detenida, y en muchos casos, obviamente, en algunos casos se encontraron los cuerpos y en otros no, ¿sí? Y de ahí el tema, digamos, del concepto este nefasto de una persona desaparecida. Cuando Jeremías hablaba respecto, digamos, de esta vinculación con algunos de los criterios que utilizaba, por ejemplo, en esa época, esa junta militar, para llevar a cabo sus acciones, sin entrar, digamos, a discutir, digamos, desde el punto de vista religioso, no, que nada que ver. Pero muchos de los documentos oficiales de esa época hablaban de una, digamos, de una fundamentación de las medidas en, de alguna manera, la preservación de ciertos valores que para los militares eran fundamentales para nuestro país, y que muchos estaban vinculados a la cuestión del nacionalismo y del apego a cuestiones religiosas. ¿Qué significa esto? Que gran parte, digamos, de la fundamentación de las medidas que se tomaban eran, en principio, como el único medio que tenía el Estado para preservar los valores, ¿sí? Fundamentales del pueblo argentino, y por otro lado para, de alguna manera, resguardar los valores cristianos de nuestra nación, ¿sí? Ustedes piensen que para el derecho argentino, la religión católica es la religión del Estado, ¿sí? Y es una persona jurídica de naturaleza pública, a diferencia del resto de las organizaciones religiosas que tienen reconocimiento estatal, pero como persona jurídica privada. En cambio, el culto católico, que es el profesado constitucionalmente, digamos, por nuestro país, es reconocido como una persona jurídica digamos, de naturaleza pública. ¿Está? O sea, está constitucionalmente engarzado, ¿sí? el, el vínculo que el Estado tiene con esa religión particular. Bien, bueno, fíjense entonces cuál es, en situaciones, digamos, de extrema situación en nuestro país, cómo se le dio respuesta, y ahí lo ven patente, a un requerimiento de una persona que estaba desaparecida, o de un conjunto de personas que estaban desaparecidas, y la respuesta que se le daba desde el Poder Ejecutivo. Esto es, cada uno hace su propia apreciación. Está muy bien lo que decía Rodrigo, también compartía Pamela y muchos de los compañeros, de que quizás la respuesta, desde el punto de vista teórico, vamos a decir, no estaba desacertada. Decir que una persona está desaparecida es decir, no sé si está vivo, no sé si está muerto, no tengo nada que decir. Lo concreto, lo que oculta ese razonamiento, es que en realidad una persona en el lugar que él ocupa y cualquier organismo del Estado tiene una obligación legal de dar respuesta, ¿sí? Hay una obligación legal de responder. Profe, Sí. sería un tanto parecido, no tanto no, pero al caso de Santiago Maldonado también, porque él fue desaparecido por fuerzas de seguridad y el Estado también se hizo bastante, miraron a un costado, o sea, después el tipo apareció muerto en el mismo lugar donde lo buscaron 500 veces. Bueno, fíjense, como para tratar, digamos, de trazar alguna línea de comparación, porque por ahí son situaciones muy distintas, pero para trazar una línea de comparación, fíjense la respuesta que se le dio desde digamos, los organismos judiciales a la desaparición de una persona, ¿sí? En un contexto, digamos, de una represión en el sur, a cuando un periodista le reclama al representante del Poder Ejecutivo y responde como respondió, cuando había una situación de desapariciones sistemáticas de personas. Yo recién les decía, en el caso de lo que mencionaba Jeremías, de esta vinculación de la justificación de las medidas del proceso revolucionario, del proceso este dictatorial del 76, muchos de los documentos oficiales hablaban mucho del nacionalismo y hablaban mucho de la necesidad de preservar los valores cristianos del Estado argentino, como justificativo para adoptar muchas de estas medidas que se tomaron. El tema es que, no sé si, bueno,
hay un libro puntual que habla de eso, que están hasta los documentos, que se llama La Última. Ese libro, a mí me llamó mucho la atención ese libro porque hay documentos oficiales en el mismo. Si alguno quiere, yo se los puedo pasar, se los escaneo. Y es muy interesante para analizar cuáles eran los documentos, digamos, del núcleo de las medidas, digamos, que fundaban las medidas que tomó ese gobierno, que obviamente nunca expresan eh, digamos, concretamente cómo van a desarrollar las ideas que tenían. Ellos nos decían, vamos a secuestrar, vamos a torturar, eso, digamos, eso nunca quedaba en la orden escrita, pero había un plan sistemático, y esto de alguna manera se probó en el juicio a las juntas. Hubo un plan sistemático, en algunos casos por ahí hasta ni siquiera instrumentado por escrito, pero sí hubo un plan. Entonces, ellos lo vieron como una guerra, esto ustedes lo ven claramente cuando muchos años después se les preguntaba a los interesados si volverían a hacer lo que hicieron, y ellos estaban completamente convencidos de que sí lo volverían a hacer. Para muchos de ellos fue una guerra realmente, obviamente una guerra completamente desigual, ¿no? Pero bueno, para ellos sí había sido una guerra. Y hay otro libro que es muy interesante también para leer, vinculado a esto, que es un libro que se llama El Profe, Vuelo. disculpe, Sí, no entendí por qué para ellos era una guerra y tiempo después siguió porque con la ellos misma veían, mentalidad. ellos veían que los reclamos de ciertos sectores del sindicalismo argentino, ciertos sectores de, digamos, los estudiantes universitarios, secundarios, estudiantes, chicos, estudiantes secundarios que pedían, por ejemplo, ellos veían como un ataque a ciertos valores, el reclamar, por ejemplo, Por, por ejemplo, cuando reclamaron el boleto estudiantil. el boleto estudiantil. Entonces, ellos cualquier situación que asemejaban a un reclamo que vinculaban a lo comunista o lo izquierdista y demás, lo veían como un ataque a ciertos valores estatales, un ataque a ciertos valores democráticos, un ataque al nacionalismo. No, Sí, no, que no querían que se armen grupos políticos, no exacto, querían gente que organizada, piense distinto a ellos. Claro. exacto. Entonces, Eso es igual, o sea, había sectores que no se quedaban atrás. Hubo bombas, autobombas, no se discute. secuestros de algunos. No se discute que hubieron Eh, situaciones, algunas organizaciones que eran más combativas, más armadas, y obviamente atacaban, querían ponerse en cierta igualdad frente al poder del Estado, que era represivo, y eso obviamente generó mayor represión, y cualquier persona podía ser tildada, digamos, de enemigo, ¿sí?, del Estado. Ellos calificaban y utilizaban mucho la palabra subversión o Sí, pero subversivo. igual, en el caso de los subversivos, lo que correspondería es que, o lo que hubiese correspondido es que el Estado realice tareas de policía y que simplemente los encarcele, ¿no? Nunca se puede hablar de una guerra contra subversivos, que a fin de cuentas eran solamente algunas organizaciones bueno, que tenían algunas armas y algunas personas que las apoyaban, pero no tenían claramente ninguna personalidad jurídica como un Estado o algo de eso. Eran Completamente simplemente acciones delictivo. terroristas y bueno, había que realizar tareas de policía. Lo que ocurría es que bueno, en este caso el Estado era el terrorista y bueno, y se amparaba en algunos casos en cuestiones jurídicas, como bueno, en lo que decía Videla, que claramente está usando ese concepto de excusa para bueno, zafar de la situación y para tapar la realidad. Completamente de acuerdo, Gastón. Cuando nosotros hablamos del derecho, nosotros siempre tenemos que pensar de que siempre el derecho o el sistema jurídico argentino te da una solución para un problema. Y si no está la solución, el juez tiene que buscar la solución. Esto es así. Si nosotros vemos un grupo armado hoy en día en la calle robando, no son subversivos. Y si ustedes se ponen a pensar, los grupos narcos de Santa Fe tienen armas como para pensar que pueden hacer una guerra interna si ustedes quisieran. Y no estoy hablando de una guerra puntualmente. Eh, en esa época, no se utilizaban en gran medida los mecanismos que el Estado de Derecho te otorga como Estado, ¿no?, para juzgar una conducta delictiva. Si hubo, por ejemplo, una conducta delictiva de algunos grupos más extremistas, por decirlo de alguna manera, como bien dice Gastón, el Estado tenía las herramientas para meterlos presos, juzgarlos, darles un juicio justo y eventualmente, si necesitaban condenarlos, condenarlos. En este caso no. Y el Estado jugó un papel de alguna manera de terror, utilizando todos los medios que tenía a su alcance desde el punto de vista militar para combatir al propio pueblo.
En el caso que decía, creo que Yamila, de un grupo de estudiantes universitarios que reclamaban un boleto estudiantil, bueno, les recomiendo la película, todos ustedes, véanla si no la han visto, de La Noche de los Lápices, y ahí van a darse cuenta, y véanla, si es que no la han visto, para ver bien qué fue y qué crudo que ha sido este proceso para simplemente las personas que estaban, entre comillas, como dice también Rodrigo, organizadas en algún tipo de entidad y que pudieran llegar a hacer algún tipo de reclamo al Estado que pudiera ser visto desde las autoridades como una suerte, digamos, de ataque subversivo. Reclamar un derecho a un boleto universitario, por chicos, es algo completamente legal, es algo completamente válido, súper válido. Y en algunos casos, en esas épocas, generaron respuestas del Estado completamente desproporcionadas. Bien, bueno, entonces, si nosotros vemos el análisis de las normas argentinas, nosotros sabemos muy bien hoy claramente de que ante una simple ausencia en un Estado de Derecho, que es lo que todos nosotros siempre tenemos que buscar, como bien dice Gastón, que comparto 100%, si hubieron situaciones por ahí delictivas, digamos, del bando enfrentado al gobierno, debieron ser juzgados en el marco del Estado de Derecho. Esto es, aplicar la norma procesal, aplicar la norma penal en su momento y darles unas condenas, pero siempre en el marco de un debido proceso y un Estado democrático. Y siempre nosotros tenemos que bregar porque no se caiga nunca, nunca en un Estado, digamos, dictatorial o un Estado de facto, porque prácticamente todas las garantías y todos los derechos que nosotros vemos en clase son de alguna manera vulnerados cotidianamente. Me pasó, recién les decía antes de arrancar la clase la semana pasada, algo que nos trastocó en el punto de vista laboral, que no se relaciona por ahí del todo con lo que acaban de ver, pero que todo se relaciona con todo, como dicen algunos, ¿no? Estaba la semana pasada y la anterior luchando porque había una persona que yo defendía que estaba detenida por un delito grave. Es la realidad, un delito muy grave. Pero la persona estaba siendo acusada, estaba imputada y eventualmente fue detenida por ese delito, por cometer ese delito. ¿Qué pasó? Se contagió de COVID. La persona tenía más de 60 y pico años, más de 70 años tenía. Y fue detenida y se contagió de COVID en la comisaría. Terminó chorreando sangre por las zonas que ustedes se les puede imaginar, tirada en una comisaría, con asistencia médica, nosotros pidiendo la libertad, pidiendo la libertad, pidiendo la libertad, que lo asistan, que lo dejen ver por un médico. Eso fue toda la semana pasada, no, toda la semana anterior. Hasta que, ¿qué ocurrió? La persona se descompensa, volvemos a insistir con un pedido de habeas corpus, que es lo que recién yo les mencionaba, cuando está en riesgo la vida de una persona detenida, o una persona está detenida y nosotros no sabemos dónde está. Termina la persona siendo morigerada, decimos nosotros, esto es con un arresto domiciliario y lo mandan a la casa. Duró un día. El martes pasado, de urgencia, el lunes pasado, cuando yo tenía que dar clase, de urgencia la llevan a un hospital, la internan, padece 3 o 4 días de un calvario total, y el viernes murió. Entonces, la cuestión es, ¿esto es algo del pasado? Digamos, el tema, digamos, de que en algunas situaciones se puedan violar ciertas garantías. No, chicos. Esto es algo del día a día. Esto ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo uno puede estar a merced de una situación que uno puede considerar ilegal, ¿sí? El ejemplo que ustedes ven ahora en el video es lo más trágico que se les pueda cruzar por la cabeza. Lo que yo les acabo de mencionar, una persona que muere por haber sido contagiada en una comisaría de COVID, estando procesada solamente, ¿sí? Y que goza de la presunción de inocencia, directamente murió el viernes. Entonces, uno ve que estas situaciones, digamos, de situaciones extremas ocurren en el día a día. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber y tratar, digamos, de internalizar de la mejor manera posible es que la mejor forma de actuar en la sociedad es en el marco de un Estado de Derecho. Y por eso ustedes estudian, ustedes se van a formar. Y por eso me parece perfecta la respuesta que dieron. Ustedes analizaron la situación de la respuesta a partir del concepto. Desaparecidos puede ser esto o aquello. Ahora yo les hago que vayan un poquito más al fondo. Está bien que se responda así cuando, para llegar a esa palabra, al desaparecido, hubo un acto de una apropiación ilegal, si alguien la secuestraron de la casa, el Estado puede simplemente decir, no, está desaparecido. No, No sé, está mal, profe, está mal. obviamente, Está mal. porque no está desaparecido porque está desaparecido así nomás. No, No es, sino que
se le arrebató la libertad, digamos, fue en Exacto. contra de su voluntad. Claro, ustedes piensen de que no es una persona ausente, no es ausente, es una persona que fue tomada, en muchos casos por la fuerza. Pudieron haber algunos que obviamente desaparecieron y nadie sabe de qué manera. Pudo haber sido que, por ejemplo, desapareció saliendo del trabajo y nadie vio en qué contexto. Pero ya el concepto de desaparecido debe necesariamente generar una respuesta positiva por parte del Estado, que en esa época no existía. En esa época realmente no Acá existía. está el alicate que te quería llevar, baby. Yamila, que apague el micrófono, Yamila. Bien, bueno. Uy, perdón, me olvidé. Perfecto. Bueno, como para ir terminando, bueno, lo que nosotros quería cerrar un poquito el tema este de ausencia, porque en muchos casos muchas personas confundían después la situación de un desaparecido con una persona ausente y no tienen nada que ver, ¿sí? En el caso, digamos, de las personas que fueron desaparecidas en el marco de el proceso el golpe de Estado del 76, se le dio un tratamiento especial a partir de una ley que a esas personas se las declaró muertas y hubiera una serie, digamos, de retribuciones a los familiares y demás, pero estamos hablando de una situación distinta a la de una persona ausente, ¿sí? Y recuerden que en el tema de la ausencia habían distintos supuestos, pero bueno, la desaparición forzada, que es el caso que nosotros vemos en el día de hoy, es una situación completamente distinta que está vinculada a un hecho delictivo, ¿sí? A un secuestro, ¿sí? A una privación ilegal de la libertad, seguida de una situación de indefinición, porque en muchos casos el cuerpo no se encontró. En muchos casos sí, se encontraron los cuerpos, en algunos en el mar, no sé si saben, que muchos eran subidos a aviones, los inyectaban antes de subir, los drogaban, los subían a un avión y cuando estaban en el aire, en algunos casos los inyectaban de vuelta y en otros casos los tiraban directamente desde los aviones al Río de la Plata. Caían y después eran encontrados en las costas de Uruguay y en algunos casos en las costas argentinas. Y esto es algo que ocurrió realmente, es increíble, pero ocurrió. Bien, bueno, el tema de hoy lo vamos a dar en el poquito tiempo que nos queda, después seguramente igual lo voy a ampliar con una clasecita que lo vamos a subir, es el tema de persona jurídica. Es el próximo tema y es el último antes, digamos, de finalización del curso. Yo recién les mandé, para que Rodrigo no me mate, ¿Qué dijo, profe? ¿Me repite, por contra en favor? deuda con Rodrigo, pero bueno, acabo de subir al grupo de WhatsApp ya todos los apuntes, pero van a notar de que hay muchos que están excedidos en el contenido que nosotros leímos en clase porque para mí no es necesario que ustedes analicen en No profundidad. los veo, ¿eh? ¿Cómo que no? A ver. ¿Están al pie del cañón, profe, verificando? No, Se profe, confundió de no grupo, veo. profe. No, no está. Profe, no lo subió al Sí, 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 grupo no, nuestro. me faltaba apretar la flechita verde, ahí está. Claro, profe, claro, le creemos. Es la verdad, es la verdad. Por Dios. Hazte fama, ¿viste? Es así el dicho, ¿no? Espera, porque lo voy a compartir, A ver ahí. Quiero revisar algo antes de compartir. No, van a ver todos los mensajes con mi mamá y con no sé quién más. Entonces, bueno, les puedo asegurar de que están ahí, están enviándose. Antes de que se termine la clase lo vamos a checar. A ver. Ustedes saben que la vez pasada hice este trabajito también, pero les cuesta mucho. A ver. Hay mucha. El tamaño es muy, muy Profe, no me va a grande. entregar ningún trabajo que no estaba por las dudas, pregunto. Les iba a entregar un trabajo, pero prefiero que estudien. No le des idea, Juan Claro, Pablo. No le des prefiero que idea. estudien Es que no tenía que supuestamente cerrar el trimestre con una prueba, entonces pregunto ya de por sí. No. Tengo que estudiar, si no. Ya lo dije, ya les dije. Pero porque dijo que iba a cerrar el trimestre después de las vacaciones. Exacto, Ah, ok. exacto. La prueba va a ser Va, después de cuatrimestre, ¿no? cuatrimestre. Bueno, a ver, le voy a mostrar rápidamente, a ver acá. A ver. Esperen porque ya no quiero que me digan nada. Denme un segundito. No pasa nada, profe, hacemos como que le creemos. No. Estamos viendo todo, profe, oculte. Ahí está. Bueno, ahí lo vieron entonces.
¿Lo vieron? ¿Vieron que están en el relojito? ¿Sí? Está bien, Ah, ok, listo. hizo las pruebas como Bueno, buen Capaz abogado. de uno a la vez, profe, en vez de todos juntos, capaz. Ya me descubrieron todos los chats, pero bueno, ¿vieron? No pasa nada, ya está, tienen todo. Bueno, ahí están, se están enviando. Voy a tratar de no desconectarme como para que se terminen de enviar. Y si no, bueno, voy a mandar a poco. Bueno, hay varios, ya les digo, bueno, acá no los tengo, pero hay varios que les comenté, el tema de representación y asistencia, tutela y curatela, y esos, simplemente el concepto. Yo igual después se los voy a decir, que sepan el concepto de tutela, concepto de curatela. Si lo quieren profundizar, bienvenido sea, porque en algunos casos por ahí yo les digo que ustedes salen de algún tema y si ustedes quisieron ver bien el tema de curatela o me quieren hacer alguna pregunta de los apuntes que yo les doy, la pregunta que quieran, lo charlamos en profundidad, no hay ningún problema y lo damos si ustedes necesitan, por ahí a alguien les interesa el tema del sistema de apoyos o de una insanía, una curatela, no tengo ningún problema en darlo. Sí quiero llegar, y vamos a llegar recontra re bien, en cuatrimestre que viene, a ver hechos y actos jurídicos y ver el tema de contratos, que es lo que yo quiero que ustedes profundicen en este año. Así que bueno, igual yo les mando todos los apuntes, ¿está? Bien, en el último de los apuntes que les mando, es el tema de persona jurídica. Cuando nosotros hablamos de una persona jurídica, nosotros vimos el concepto de persona humana y dijimos que era un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones y que tenía signos estos característicos de humanidad. Es todo ente que puede adquirir ciertos derechos y contraer obligaciones. Bien, ese es el concepto de persona humana. Ahora, la persona jurídica es, vamos a ir directamente a los ejemplos para que ustedes lo puedan visualizar. Tenemos personas jurídicas públicas y privadas. Las públicas serían el Estado nacional, el Estado provincial, las municipalidades, los estados extranjeros, cualquier estado o potencia extranjera, la Iglesia Católica, que está reconocida como un sujeto de derecho público. Entonces, esas serían lo que nosotros denominamos las personas jurídicas públicas. En cambio, las personas jurídicas privadas son estos entes que se constituyen con autorización judicial, estatal o sin autorización del Estado, pero que funcionan de modo tal de que ciertas personas humanas ocupan los lugares de representación, de gobierno, de fiscalización, y que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. Ejemplos, asociaciones civiles, las famosas ONG, las sociedades comerciales que están reguladas en la ley 19.550, que vamos a ver con profundidad el año que viene, sociedades comerciales, las fundaciones, las corporaciones, cualquier tipo, digamos, de asociación simple. Esas son lo que nosotros denominamos personas jurídicas privadas. Una asociación cooperadora, por ejemplo, cualquiera de las sociedades comerciales que ustedes conocen, una SRL, una SA, son personas que el Estado les da una autorización para funcionar a los efectos de que puedan cumplir la función para la cual fueron constituidas. Todas las personas jurídicas tienen necesariamente que desarrollar su actividad a partir de un objeto social o un objeto de la entidad. Perdón, se había cortado. Tienen que cumplir, digamos, las funciones que son intrínsecas a esa persona jurídica a partir, digamos, de lo que dice el contrato constitutivo, y tienen los mismos atributos, las personas jurídicas privadas, que son inherentes a la persona humana, salvo el de la posición de Estado, la situación de estado de familia. Toda persona jurídica privada, o toda persona jurídica pública, tiene estos atributos que nosotros vimos anteriormente en el tema del caso de las personas humanas, que son el patrimonio, el nombre, el domicilio y la capacidad. Cuando nosotros hablamos de una persona jurídica, para que nazca, ¿sí?, para que se constituya, lo que tiene que tener son los documentos que hacen las veces de su estatuto, ¿sí? Toda persona jurídica tiene que tener un estatuto o un contrato constitutivo, que es el que designa a las autoridades que van a desarrollar el objeto del ente, y al mismo tiempo en el estatuto se tienen que nombrar el domicilio que va a tener, la denominación, que sería el nombre de la persona jurídica, y los órganos que van a desarrollar, ¿sí?, el objeto de la sociedad.
Ahora esto lo vamos a ver con profundidad. Estrictamente, cuando nosotros hablamos de persona jurídica, tenemos que tener presente el concepto. El concepto es que una persona jurídica es un ente que el Estado le da una autorización para adquirir derechos y contraer obligaciones en el marco del objeto social y en función de la causa por la cual fue constituida. Ese sería el concepto de persona jurídica. Les voy a compartir, a ver si tienen ustedes por acá, si lo pueden llegar a ver. En el PowerPoint que nosotros, no sé si el PowerPoint ya se los mandé o si no se los voy a mandar ahora, para los que no lo tienen. Vamos a tener el concepto de, digamos, la definición de persona jurídica, que es lo que les acabo de mencionar. Son los entes por los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Cuando nosotros hablamos de el comienzo de la existencia de las personas jurídicas, siempre lo que tenemos que tener presente es que lo que le da vida a la persona jurídica es el estatuto. El estatuto es este instrumento, este documento que le da digamos, la constitución, la que genera la constitución de la persona jurídica. Es un documento, es un contrato en el cual se establecen ciertas cláusulas, entre las cuales está cuál es el patrimonio de la persona, quiénes son las personas que se reúnen para conformar la persona jurídica. En el estatuto se establece cuál es el domicilio, cuál va a ser el patrimonio que va a tener la persona jurídica, quiénes son las personas que van a ejercer la administración y de qué manera van a ejercer la administración, cómo se va a desarrollar el gobierno de la persona jurídica, quiénes van a ser los órganos que van a fiscalizar el funcionamiento de la persona jurídica. En las cláusulas constitutivas de la persona jurídica se establecen las formas en las cuales se tienen que reunir los miembros para tomar ciertas decisiones. El estatuto reúne y regula todo lo que es la vida de la persona jurídica. Y en algunos casos, o mejor dicho, en los estatutos en los cuales está bien redactado, también lo que se tiene que mencionar es muy detalladamente cuál va a ser el objeto de esa persona jurídica, esto es, digamos, el sentido y la causa por la cual se constituyó, cuáles van a ser las funciones que va a desarrollar la persona jurídica, cuáles van a ser las competencias, las actividades que va a poder realizar en el marco, digamos, de su funcionamiento. Y también se tiene que mencionar en el estatuto el plazo de vigencia que va a tener esa persona jurídica. Esto es por cuántos años se va a constituir, esto es si va a ser de forma perpetua, si va a funcionar durante 5 años, 10 años, 100 años. Se tiene que mencionar el plazo por el cual va a tener funcionamiento la persona. También se menciona entre las cláusulas cuáles son los... ¿Hay un máximo para los años? No, en principio puede llegar a ser perpetua. Digamos, pero se le pone hasta 100 años. Generalmente se le pone hasta 100 años, es verdad. ¿Por qué en algunos casos no se recomienda poner, por ejemplo, por 10 años, 20 años, 30 años? Porque hay una realidad. Si uno fija que el plazo de la constitución de la persona jurídica es, por ejemplo, por 50 años, capaz que cuando está en la plenitud de funcionamiento de la persona jurídica, se vence el plazo. ¿Entienden? Entonces, el cumplimiento del plazo por el cual fue constituida es una causal para que esa sociedad deba dejar de existir. ¿Está? Si uno pone que esta sociedad se constituye por un plazo determinado, cumplido el plazo, si uno no tiene una facultad, por ejemplo, de modificar el estatuto, porque no está previsto, por ejemplo, cumplido el plazo, esa sociedad se tiene que liquidar. ¿Está? Entonces, por lo general se le ponen plazos muy largos. Por otro lado, también en el estatuto se debería, por ejemplo, fijar, como en el caso que menciona Rodrigo, la capacidad o la voluntad o la posibilidad de que los miembros de la persona jurídica puedan modificar ese estatuto y, por ejemplo, modificar el plazo, ¿sí? El plazo de vigencia de la sociedad. Si uno no le otorga al estatuto esa posibilidad,
el estatuto sería inmodificable y, por ejemplo, la sociedad, cumplido el plazo por el cual fue constituida, debería liquidarse. Bien, el estatuto es lo que le da vida, ¿sí?, a la persona jurídica. Pero recuerden que dentro del marco de las personas jurídicas hay dos grandes grupos, dos grandes líneas. Tenemos las públicas y las privadas, que son las que yo les mencioné antes. Aquí lo tienen. Dentro de las públicas, recuerden, está el Estado nacional, el Estado argentino, el Estado provincial, el Estado municipal y eventualmente también los estados extranjeros y la religión católica, que está reconocido como una persona jurídica pública. Recuerden que constitucionalmente, como mencionamos antes, es reconocido esa religión como la religión del Estado argentino, pero eso no significa que el Estado no reconozca otras religiones o entidades de contenido religioso. Para nada. Lo que sí les otorga otra categoría. Son personas jurídicas privadas. Al igual que las asociaciones civiles, al igual que las fundaciones, que las cooperativas y demás, una entidad religiosa es reconocida por el Estado argentino y pasa a constituir como una persona jurídica privada, ¿está? Pero el tratamiento es prácticamente el mismo. Lo único que varía es que las personas jurídicas públicas son aquellas que están reconocidas con esta categoría por alguna ley especial, ¿sí? Una ley debería decir, por ejemplo, que se le otorga a una entidad el carácter de una persona jurídica pública, y obviamente tiene mayores prerrogativas que una persona jurídica privada y otro régimen regulatorio distinto. ¿Te dolió? Fíjense que acá en la numeración, fíjense, tienen acá entre las personas jurídicas privadas, las sociedades, las iglesias, confesiones o comunidades o entidades religiosas, que obviamente están diferenciadas de la enumeración acá que tienen de las personas jurídicas públicas, que está en el punto C, si no lo veo, la Iglesia Católica, ¿sí? Bien, esperen que acá hay más para admitir. Respecto de los estatutos, como para que ustedes los puedan clarificar, yo les voy a dar una, y se los voy a mandar ahora al grupo también, les voy a dar simplemente un modelo de lo que sería un estatuto de una sociedad comercial, que es lo que ustedes van a ver el año que viene, para que lo vayan viendo. Pero después les voy a subir estatutos de cooperadoras o de alguna entidad oficial, por ejemplo, de un hospital. Yo les voy a subir estatutos para que ustedes vean la diferencia de uno y otro. Simplemente para que vean las diferencias. Les voy a subir estatutos para que ustedes los vean. Bien, antes de que se corte, bueno, esperemos que estos archivos lleguen y me voy a quedar esperando hasta que se los mande, ¿está? Y me comprometo. Rodrigo, un abrazo para todos ustedes, chicos. Pobre, Camila, quedó Nadir, re traumado. Sí, Quedó quedé re traumado. traumado. Pero te juro, Rodrigo, que me pasaron cosas, te las diría por privado. Está Pero bien, no, está no. bien. Fue una Y una semana. vez que los mandan, nos envían. Sí, viste los sistemas, nada, Si no, pero bueno. mándenlos de a uno, capaz que ese es el problema, profe. Me parece que es por mandarlos todos juntos. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos. Profe, Abrazo, esta es profe. es la última clase. Es la última, ¿no? Sí. Sí,